Bueno, Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Lili. Hola, buenas tardes, Gabriel. Ahí te sumamos a los comentarios que estamos haciendo, y más bien con algún tipo de cuestiones que tienen que ver absolutamente con lo individual, que estamos así comentando con Liliana, con respecto a la liberación de muchas medidas que se están tomando con el COVID, y te sumamos a vos a la charla y a tus opiniones personales, por supuesto, a tus análisis, porque sos una persona que, además de tener el programa ahí los días jueves a partir de las 18 horas conociendo la Constitución, sos muy estudioso con respecto al tema de las vacunas y has venido siguiendo de cerca todo el tema COVID. Bueno, yo le estaba recién comentando a Liliana, bueno, que no creo que necesariamente se debe hacer semejante liberación, pero sí tal vez ir liberando todavía más de a poco, porque no había necesidad de liberar todo, es mi opinión personal. Bueno, Lili también le agrega cuestiones que tienen que ver absolutamente con cuestiones económicas también. Pero a ver, ¿cómo ves vos el tema, por ejemplo, la liberación del barbijo en algunos sectores? Por ejemplo, ¿cómo lo ves vos a otro tipo de liberaciones? Como por ejemplo los boliches, los bares, las capacidades, los bares al 100%, los boliches con algunas restricciones. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, son varios temas, digamos. Sí, sí. Pero con respecto al barbijo, a modo de una opinión, lo que a mí me pasa, cuando yo salgo en la mañana, salgo a un lugar determinado, no salgo sin barbijo, después me lo pongo cuando entro en ese lugar. Generalmente, porque por ahí hasta es incómodo uno ir por el aire libre sin el barbijo y después sacárselo del bolsillo, o las mujeres de la cartera, y ponérselo porque van a ingresar, por ahí se olvidaron, justo no lo trajeron, o cambiaron de cartera, o uno cambió también de portafolio. Entonces, hasta la cuestión práctica, digo. Pero más allá de esa cuestión práctica, uno lo ve en Japón o ve en China, que aún sin pandemia usan barbijo. No digo que todos tenemos que usar siempre barbijo, pero la pandemia todavía no se ha ido. Claro, claro. La amenaza de la variante Delta todavía está, y los adolescentes todavía, en su gran mayoría, salvo los que tienen comorbilidades y algunos que tienen 17 años, pero los demás todavía no están vacunados. Y los adolescentes son los que mayor circulación, sobre todo en los boliches que se van a habilitar, que ya se han habilitado, en los bares, y también en las diferentes actividades sociales y culturales. Entonces yo creo que hay un poquito de apresuramiento. Yo también coincido con ustedes, Juan y Lili, que podría haber sido un poquitito más progresivo, pero sin afectar o tratar de afectar lo menos posible, que acá está lo difícil, la actividad económica. Claro, sí, sí, sí. Porque obviamente que hay mucha gente que vive de la actividad, de los boliches, de la actividad turística, de la actividad cultural, y que ha sufrido mucho en pandemia. Por eso son decisiones que no son fáciles tampoco. Hay que ponerse también en el lugar de quienes participan en esta actividad económica y que es el único sustento para vivir, y los impuestos y la inflación sigue avanzando. Entonces, ¿cómo hacen para subsistir? Mira, Gabriel, has dicho cuestiones muy clave que tienen que ver, y yo que también pienso eso, si allá los adolescentes los has vacunado y quedan solamente los antivacunas o las personas que no se han querido vacunar, bueno, a partir de ahí ya sí, pero todavía queda mucha gente sin vacunar. Claro, y mucha gente de las que más circulan, porque vos fijate, Juan y Lili, que las personas mayores, sobre todo los mayores de 60 años, fueron los que más se cuidaron y estuvieron en su casa, no había tanta circulación, más allá que ellos no estaban vacunados, pero se cuidaban, no salían. En cambio los adolescentes, por supuesto, por su propia edad, como cualquiera lo haríamos en su lugar, salen
tienen actividades, además ellos ven poco riesgo en su salud, entonces ellos se juntan, se reúnen y al no estar vacunados significa un riesgo y más que está latente la variante Delta. Entonces por ahí yo creo que teniendo un equilibrio también con ir liberando de a poco y que haya mayor actividad económica, porque la gente no da más tampoco, no te alcanza, no llega a fin de mes, como decía recién Liri, el bolsillo no te alcanza con una inflación de más del 50%, que eso yo creo, no sé si ustedes tienen la misma visión, pero me parece que eso tiene que estar en la agenda. En la agenda, una de las principales, tiene que ser ahora que la pandemia está dentro de todo bajando, digamos, en intensidad. Yo creo que se tiene que priorizar la cuestión de la inflación. No puede ser, por más que hayan aumentos salariales o de haberes previsionales, que yo no creo que igualen o superen a la inflación, más allá que se diga eso, pero con una inflación de más del 50% no hay bolsillo que pueda aguantar. Entonces yo creo que uno, ¿qué es lo que siente? Que cada vez más pobre. Claro. Todo, esto no únicamente la clase pobre, de bajos recursos, o los trabajadores y clase media, todo, sobre todo la clase media y la clase baja, estamos sintiendo que cada vez nos alcanza menos, que somos más pobres, que tenemos menos poder adquisitivo que antes, y que la inflación cada vez mayor. En el 2015, que yo escuchaba algunos medios que se quejaban porque se decía que se ocultaba la inflación, que era mentira la inflación del INDEC. Bueno, eso podría haber sido verdad, pero también es verdad que la inflación en el año 2015 era la inflación de las consultoras, estoy hablando, era del 20%, 22%, más o menos, 22%, un poco menos también. La inflación real, bueno, ahora tenemos una inflación de más del 50%, que ha ido incrementándose a partir del 2016 en adelante. Entonces, la gente se lo está viendo y sentimos hasta como que hay un ajuste fiscal. Entonces, eso lo sentimos en el día a día, en el bolsillo. Cualquier cosa que uno compra, va al almacén, son 1.000, 2.000 pesos, 3.000, y así se va la plata. Y un sueldo no va al compás de la velocidad que va la inflación, entonces, o una vez previsional. Y cuando los medicamentos también, los medicamentos cada vez están más caros. Entonces, ¿cómo hace la gente para subsistir? Me pregunto. Y ahí está el tema, lo que no se entiende de este gobierno a nivel nacional, que no han controlado la inflación, que han ido aplicando un plan de ajuste sin decirlo, porque nunca lo han dicho, y nos han empujado a todos a ir acostumbrándonos a que la inflación nos vaya cada vez ganando más, aunque nos den aumento, eso no sirve de nada. Tampoco veo indicios por parte del gobierno de querer controlar la inflación, no sé si podrán hacerlo o cómo podrán hacerlo. Controlar los precios, por lo menos. ¿Me entendés? Pero claro, pero para controlar los precios hay que ajustar o ponerle mano dura a ciertos grupos empresariales, y eso es poder. Entonces, ahí hay que analizar la figura presidencial, si ha estado dispuesto a querer hacer eso, a querer tener un enfrentamiento con grupos económicos e impedirles que sigan subiendo los precios. Eso es lo que no se entiende de este gobierno a nivel nacional, y eso que no se entiende se ha visto reflejado en las urnas. El resultado fue contundente y claro, un rechazo total a la política económica,
si bien la administración de la pandemia ha tenido sus aciertos, pero desafortunadamente la parte económica, con un ministro de Economía que es la figura clave de todo esto, que ha sido ratificado, sigue ahí Martín Guzmán. Sí, él niega que haya habido ajuste fiscal. Para mí Lo he dicho esta mañana. Para mí esto es un ajuste. Para mí la esto es un doctora ajuste. Cristina Kirchner dijo todo lo contrario en su carta. Claro. Que hubo un ajuste, que estaba previsto el 4%, el 4% y se ejecutó la mitad de déficit fiscal. Para poder pagarle al FMI, para poder juntarle los miles de millones de dólares que se le deben, hay que ajustar, hay que hacer un achicamiento del Estado. Sí. Y para mí es eso lo que han estado haciendo. Pero Lili, sí, el tema está, y Juan, ¿a dónde achicás y cómo lo achicás? ¿A quién achicás? ¿Y a quién afectás con tu medida? El préstamo del fondo, que se abrió una causa judicial, diciendo que esos fondos nunca se destinaron para lo que iban destinados, sino para pagar más deuda y para solventar una campaña, según lo que se dice en la denuncia que se hizo por el actual gobierno nacional con respecto al préstamo del fondo. Entonces, si uno hace esa denuncia porque está en contra de esa adquisición de los 44, que se hicieron más de 50.000 millones de dólares de préstamo al FMI, si uno hace una denuncia y está en contra, tiene que marcar la cancha. ¿En qué sentido? En decir, ¿quién la van a pagar? Si yo estoy denunciando que eso se contrajo en forma ilegal y sin consentimiento del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso, entonces no se lo puedo hacer pagar a la gente, se lo tengo que hacer pagar a los responsables. Entonces, ¿qué pasa? Indudablemente uno tiene que no, para mí no se puede estar ni con el Dios ni con el diablo, o está con el Dios o está con el diablo, no se puede estar con los dos, perdón, no se puede estar con los dos, o está del lado de los intereses de la gente, enfrentando los intereses de los poderosos y de los privilegios también, porque también son de los privilegios, o está del lado de esos intereses, de privilegio, de corporaciones, y también de corrupción, ¿entiendes? A mí me pasó como cuando fui concejal, con el tema de la condonación a los casinos. Y bueno, yo voté en disidencia, 1 contra 11 concejales, en contra de que se condonara la deuda millonaria que tenían los casinos. Porque decía, ¿cómo? A los vecinos capitalinos le hacen pagar y le ejecutan si no pagan las tasas municipales, y a los casinos que tienen ingresos millonarios diarios le condonan una suma millonaria de deuda. Entonces, indudablemente uno tiene que enfrentar y tiene que ponerse de lado con coraje, del lado del pueblo argentino. Uno no se puede guiar por lo que digan las tapas de los diarios, por lo que digan algunos medios de comunicación, o por lo que digan la oposición de ese momento. Uno tiene que defender el bolsillo de la gente. Yo no conozco a ningún funcionario que haya fracasado, por más que haya tenido los medios de comunicación, todo, excepto un golpe militar, pero que haya fracasado al estar de lado defendiendo los intereses del pueblo y del bolsillo. Cuando la gente está bien económicamente, no le importa qué es lo que dicen los medios de comunicación, qué es lo que diga la oposición de turno, qué es lo que... No, están mejor y ellos van a votar conforme a su bolsillo. Eso es una realidad. Pero ahora la gente está con un bolsillo más flaco, no está bien económicamente. Obviamente que la pandemia cumplió un rol muy importante en esto,
pero hay medidas también que requieren de tener coraje y requieren también de hacer un ajuste, pero un ajuste no al pueblo ni a la gente, ni tampoco a la clase media y a los empleadores, que por ahí se estigmatizan, pero ellos generan fuentes de trabajo también, y no todos los empresarios son iguales. Hay muchos empresarios que generan fuentes de trabajo. Si lo ajustamos, ¿cómo van a poder emplear a gente y a los trabajadores? Entonces, yo creo que también hay que escuchar las demandas de la clase media, además de la clase baja, las dos, de todo el pueblo. Entonces, es una cuestión más que profunda, y el pueblo argentino da mensaje, y bueno, hay que escucharlo, porque bueno, estamos en una situación económica difícil, en la cual se necesita mucho coraje, y se necesita señales, actitudes también de quienes nos representan. Por ejemplo, actitudes de que no puede ser que haya funcionarios políticos que tengan sueldo 10 veces más que un docente o varias veces más que un médico. Entonces es también una cuestión de equidad, y que haya muchos asesores en cada diputado, senadores o en general, muchos cargos de planta, que cada vez se aumenta más la planta política, y además que se aumenta, se tiene sueldos cada vez más altos, y en diferentes poderes del Estado, y eso, ¿quién no tiene que pagarlo? Tiene que pagar el pueblo, igual que transparentar en todos los ámbitos municipales, provinciales y nacionales, también las concesiones, la obra pública y todo, porque ahí, mire, le aseguro, se van a usar cuánta plata. Yo me acuerdo cuando fui concejal también con los camiones, con el alquiler de camiones del municipio, se gastaban millones y millones de pesos, pero millones de pesos en combustible, y habían denuncias de muchas irregularidades, los presuntos sobreprecios también, en las compras de árboles y en varias insumos y compras que hace el municipio o que hace el Estado en general. Entonces, y la pauta publicitaria, ni hablar de todos los millones que se gastan. Entonces, si uno ajusta ahí, a donde tiene que ajustar, ¿por qué todos los ciudadanos tenemos que pagar la propaganda al poder político de turno, que sale millones y millones en los medios, y que muchas veces, que pasó también en el municipio capitalino, hasta no podían justificar los gastos en pauta que se hacían en las campañas electorales, que era donde más aumentaba? ¿Y por qué lo tiene que pagar el pueblo? ¿Por qué cada vez se extiende más en capital y en todo, que también pasa en varias partes, los estacionamientos que hay que pagar, medido y todo? Cada vez la gente tiene que pagar más y más y más aumento de tasa, más aumento de impuestos, la ley de alquileres, que para mí fue un fracaso también, porque también ajustó, ya directamente a los propietarios no les conviene alquilar, porque con la inflación que hay, alquilan por poca plata, y a los inquilinos tampoco por ahí se le hace muy difícil alquilar porque está muy caro. Entonces, de los dos lados está complicada la cuestión, y la ley de alquileres no ha dado los resultados esperados. Gabriel, eso. Te llevo otro tema que, bueno, Martín Lustó ha presentado un proyecto con respecto al tema de los despidos sin indemnización, y también Larreta, que es el titular de la Cava, habló sobre este tema. Es una presentación, por supuesto, de la oposición. Primero,
hablemos de la constitucionalidad, porque esto va directamente a golpear el artículo 14 bis, sería sacar las indemnizaciones y trabajar con una especie de seguro. Seguramente que si lo vas a tratar en algún momento en tu programa, pero si vos tenés algún adelanto para hacerme con respecto a esto. Bueno, eso también es un debate que requiere mucha profundidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga un seguro de desempleo. Y el seguro de desempleo es por 6 meses. En este contexto, y más en un contexto de pandemia, no es fácil tomar medidas que, por supuesto, generen, cuando hay despido, se pierde una fuente de trabajo. Pero yo creo que es más profundo la cuestión, porque uno cuando ve en la realidad que el despido se indemniza al trabajador, pero el trabajador con la indemnización, ¿qué hace? Vive por un tiempo, pero si no tiene garantizada la fuente de trabajo, en otro trabajo que pueda conseguir, ¿cómo hace? O sea, si no hay fuente de trabajo, ¿cómo hacen también los trabajadores? Entonces, yo creo que es un tratamiento más profundo. Ahora, con el tema de la pandemia y la cuestión económica, se han perdido muchas fuentes de trabajo. Y ahí, esté o no la indemnización por despido, si usted no tiene fuente de trabajo, que ese trabajador lo despiden de un lugar y pueda conseguir otro, ¿cómo hace el trabajador? Entonces hay que garantizar también todas las condiciones a quien va a dar trabajo, que por eso decía recién a los empresarios que tienen empresas privadas y que generan fuentes de trabajo, también hay que escucharlo y no hay que estigmatizarlo, porque por ahí se lo estigmatiza y no todos los empresarios son pícaros o aumentan los precios descaradamente, no son todos iguales. Hay los empresarios más grandes que son los formadores de precios, que ahí a donde uno tiene que tener, un gobierno tiene que tener un coraje para sentarse a la mesa y encontrar las diferentes soluciones. Pero a las pequeñas y medianas empresas, a los empleadores de empresas más chicas, yo creo que hay una asfixia impositiva que hace que ellos se les complique. A veces poner un plazo fijo con los millones que ellos pueden manejar le da más rentabilidad o tenerlo el dinero en dólares que ponerlo a trabajar y generar fuente de trabajo y de producción en Argentina, por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Y el tema de las indemnizaciones es un tema que no escapa también a esa problemática que hay que ver, porque también los empresarios tienen su argumento y los trabajadores necesitan la fuente de trabajo, por supuesto, pero tampoco una solución que se los indemnice, pero se gasta en ellos la indemnización y después ¿cómo hacen si ya no tienen más trabajo? ¿Cómo hacen? Entonces eso también hay que evaluarlo con sinceridad. Por ahí hay mucha demagogia, hay mucha propaganda, todo mucho marketing, suena todo muy lindo, pero la realidad es otra cosa. Después, ¿qué pasa cuando ese trabajador perdió esa fuente de trabajo? ¿Se le hace fácil conseguir otro trabajo? Y no, y todo mucho depende. Y más la gente que es mayor. Claro, depende de la edad. Claro, hay la gente que tiene 50 años hasta el rango de hasta que se jubilan. Si pierden la fuente de trabajo, si lo echan, o a la misma persona de 40, 45 años también, se les complica mucho conseguir otro trabajo también. Mira, entonces, y ahí te llevo... Es una cuestión más profunda. Sí, ahí te llevo otro temita porque saldría, bueno, dentro de poquito va a dar unas medidas el gobierno, pero se alcanzó a dar
si bien lo que vamos a hacer, vamos a hablar sobre especulaciones, porque todavía no se ha dicho, pero se filtró una especie de información que casualmente ya lo están diciendo en algunos medios de comunicación, donde el gobierno nacional activaría una especie de jubilación para aquellos que están desocupados, que tienen los años de aporte, pero les falta la edad. En los de 55 años. Claro, exactamente, porque ya tienen los 30 años de aporte. Sí. Pero no tienen la edad. Lo que se estaba diciendo, pero creo que hasta el momento no hay nada oficial. No hay nada oficial, pero se habla de eso, porque lamentablemente ya tienen una edad, como decís vos, y no consiguen trabajo. Sí. Y le falta la edad. Sí, pero si tienen 30 años de aporte, tienen. Claro, y todavía no tienen los 65 años, pero ya se han quedado sin trabajo. Se abre la posibilidad, o se abriría la posibilidad, según lo que se especula, que lo daría a conocer el gobierno en las próximas horas, de que puedan acceder a la jubilación a través de un DNU. Y ese tema, para mi opinión personal, Sí. Hay que tener también mucho cuidado por ahí cuando uno opina de estas cuestiones, porque por ahí si no tienen en cuenta todas las campanas y todas las situaciones, porque ¿qué es lo que ve mucha gente? Dice, yo hice aporte durante 30 años, está bien, no llego a los 65 años, pero hice aporte durante 30 años y no puedo conseguir otro trabajo y tengo 55 años, no, con la ley actual no puedo acceder a la jubilación, pero hay otras jubilaciones que no hicieron aportes, si bien están pagando moratoria, pero no se hicieron los aportes y ellos sí pueden tener superada la edad de 65 años o 60 en caso de las mujeres, sí pueden tener la jubilación. Entonces por eso digo yo que hay que evaluar eso, porque ese trabajador hizo aporte durante 30 años. O sea, y si no consigue un trabajo a los 55 años, y bueno, yo creo que no hay que desampararlo, hay que encontrarle una solución. Esta es una posibilidad, pero habría que evaluar todas las alternativas que hay, pero yo creo que no hay que desampararlo. Claro, porque se encuentran en un estado de desamparación, de Claro, desamparo, abandono, porque ellos hicieron aporte durante 30 años y Sí, además que hicieron el aporte durante 30 años, si no tienen otra fuente de trabajo debido a su edad que les cuesta conseguir otro trabajo, por ejemplo lo que pasa con los recolectores de residuos, Juan y Lili, ustedes que están en el ámbito municipal, hace pocos días vino uno a mi oficina y me consultó, me dijo, mire doctor, yo no doy más, tengo, justamente este señor tenía 55 años, tengo destruida la columna, tengo destruida las rodillas por el camión, porque me tengo que subir, bajar para tirar la basura dentro del camión, porque él es trabajador de recolección de residuos. Claro, sí. Que es insalubre, totalmente insalubre, y llegan a los 50, 55 años y están destruidos esos trabajadores. Tienen todo el cuerpo destrozado. Entonces, está bien, a él le han cambiado de funciones, pero lo mismo la secuela y la incapacidad que le ha generado el trabajo de tantos años en recolección de residuos, son secuelas que le quedan en el cuerpo y que le condicionan en su vida laboral. Entonces, por eso hay casos y casos que me parecen bien que sean tenidos en cuenta y que sean evaluados. Yo nunca estuve de acuerdo con que se hiciera lo contrario, por ejemplo, que se quería elevar la edad jubilatoria y que el hombre se jubilara a partir de los 70 años. Y creo que la mujer también sería esa misma edad.
Entonces son cuestiones. Y yo creo que también, que yo, bueno, defiendo, por supuesto, los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad, estoy en contra de el machismo y todo eso, pero también la ley de jubilaciones actual dice que los hombres se tienen que jubilar a los 65 años y las mujeres a los 60. ¿Por qué no los dos a los 60, por ejemplo? Claro. ¿Por qué Claro. esa también discriminación? Pero para los dos, ¿entiendes? Si fuese al revés también estaría en contra, no es una cuestión de género, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Por eso hay cuestiones que se tienen que evaluar, y que se baje a 55 es algo que está dentro de los parámetros para evaluar, que me parece que es un avance. Bueno, ojalá, ya dentro de poco vamos a conocer si realmente es así o no es así, porque la verdad que son adelantos que se están dando y que salen en los medios, en los diferentes medios de comunicación. Pero qué lindo, qué lindo, o sea, qué oportuno que nos puedas contar a veces, vos como abogado, como asesor legal también del sindicato municipal, que nos cuentes diferentes casos que llevan los trabajadores con respecto a este tema, como por ejemplo el que me contaste, el del recolector de residuos. Sé que también, por ejemplo, en la Municipalidad de la Capital han habido varios compañeros que han tenido problemas de sordera por haber trabajado, por ejemplo, con máquina retroexcavadora y además con las aspiradoras, y que les ha quedado secuelas de sordera por los diferentes estudios que se han hecho después. Bueno, con respecto a eso, Juan, te quería aclarar, bueno, que yo ya no tengo relación con el sindicato municipal laboral, digamos. Bien. Ya no soy el asesor del sindicato municipal. Bien. Pero bueno, sí soy abogado. Claro. Pero con respecto a eso que vos me dices, que es lo que se da en la realidad, que esa gente que tiene ese problema auditivo, quizás quiere gestionar un retiro por invalidez y no le da la cantidad de porcentaje de incapacidad que tiene que tener, porque la incapacidad está concentrada en el sentido auditivo nada más. Entonces, esa gente no puede acceder a una jubilación antes de los 65 años en el caso del hombre y la mujer antes de los 60. Por eso es importante que entre en debate este proyecto que se puede hacer, puede llevarse adelante a cabo, porque todavía no es nada oficial, de reducir la edad jubilatoria, porque hay trabajadores como ese que vos decías, que están con máquinas, que sufren pérdida de la audición, que tienen incapacidades y que le condicionan su vida laboral. Entonces, y eso ocurre antes de los 65 o 60 años. Eso ya hay gente que con edad temprana, ya con 10 años que uno esté en las máquinas o esté en los camiones en recolección de residuos, ya son suficientes para ir generando daño con el correr de los años en la salud y en el físico de cada trabajador. Entonces, por eso son cuestiones que se tienen que evaluar y se tienen que tener en cuenta. Yo la verdad que no puedo entender cómo los trabajadores de recolección de residuos o los que manejan máquinas también, que le generan, por ejemplo, el rotomartillo, esa máquina que ellos tienen que romper el asfalto, que claro, es súper duro. Ese movimiento, esa vibración en el cuerpo, también lo destruye. Entonces, esos trabajadores a los 40 años, entre 40, 45, 50 años, están destruidos. Entonces no puede ser que tengan que esperar de jubilarse a los 65 años cuando ya el cuerpo no les da por las tareas que estuvieron desarrollando, que son insalubres. Entonces,
yo creo que eso hay que evaluar, sobre todo esos casos de esas tareas de insalubridad, como son esas tareas que acabamos de comentar. ¿Sabes qué pasa, Gabriel? Que después los cambian a otros sectores donde ya no tienen ese tipo de insalubridad, pero ya el daño está hecho. Claro, exactamente, y quizá esa incapacidad no llega al 66%, no supera el 66%. Claro. Entonces, pero el daño ya está ocasionado. Y las limitaciones en su vida laboral también están ocasionadas, porque por ejemplo me decía este trabajador, Juan y Lili, me decía, mire, está bien, a mí me sacaron de los camiones, ya no hago recolección de residuos por el tema de los daños en mi columna y en mi rodilla, pero yo al estar sentado, cuando supero media hora de estar sentado, ya no doy más de la columna, me empieza a doler, aunque esté sentado. Entonces, por eso le digo que es un tema profundo el que hay que analizar en qué condiciones quedan algunos trabajadores por su actividad de insalubridad para poder y tener que esperar los 65 años de edad cuando mucho antes ya tienen su cuerpo destruido, y no solamente para la tarea que desempeñan, sino para la vida laboral en general, para la actividad laboral en general. Claro, así es. Bueno, Gabriel, ¿algún adelanto para el programa de mañana? Conociendo la Constitución. Los adelantos lo estamos hablando ahora. Bueno, todo eso lo estamos hablando. El tema de las indemnizaciones, que es una cuestión que nos habían consultado, sí, por el artículo 14 bis, todo este tema de las jubilaciones también que hemos estado comentando, son todos temas jurídicos, constitucionales, y que íbamos a desarrollar mañana, así que hemos estado haciendo un adelanto. Justamente los temas que ustedes me han planteado son temas constitucionales. Exactamente. Bueno, mañana seguramente lo vas a profundizar, todos estos temas, junto con el doctor Leonardi. Sí, ya mañana lo vamos a profundizar, porque ahora que hemos comentado, por supuesto que estoy al tanto de la información, pero como todavía alguna información no es oficial, sí, y no se ha presentado todavía un proyecto en el Congreso, que tengamos bien en claro cuáles son las normas que se quieren aprobar, cómo, en qué contexto, para quiénes serían, los alcances de la ley, todo eso que uno lo sabe cuando se presentan los proyectos. Cuando todavía no es nada oficial o no se ha presentado el proyecto en el Congreso, es como que tenemos todo un poco al aire y no sí, sabemos bien con precisión en qué consiste. Por ahora lo oficial es la suba del salario mínimo vital y móvil. Sí, pero el salario mínimo vital y móvil en etapas. Se hace en etapas. ¿Y cuánto es lo anual? ¿Supera la inflación el acumulativo en un año de aumento del salario mínimo vital y móvil? Y seguramente, eso es lo que yo me pregunto. Claro, mañana lo vas a analizar a eso. Exactamente, ya lo dejamos para mañana, porque eso es otra cuestión. Se hace en etapas, y hay que ver cuando uno aumenta en etapas, que es como lo que pasa con los jubilados. Los aumentos van llegando después de los aumentos inflacionarios. Claro. Es como que siempre está en un paso atrás. Es como que van recuperando en parte lo que se les va quitando a través de la inflación. Exactamente, y si la inflación no se controla, nunca van a ser suficientes los aumentos. La inflación no puede ser que tengamos una inflación de más del 50%, no nos podemos acostumbrar a eso, porque no es algo normal. Claro, así es. Si antes, ¿se acuerdan antes, unos años atrás, poníamos el grito en el cielo, porque la inflación era del 20%, a veces cercano al 30%, y ahora que tengamos una inflación de más del 50%, es una locura, no nos podemos
acostumbrar a lo anormal, porque la inflación destruye todo. No hay bolsillo que aguante. Así es. Y los impuestos suman y agravan el tema de la inflación, porque mientras más impuestos, más inflación también hay. Entonces toda una cadena, una cosa va llevando a otra. Así y es, yo querido. creo que la cuestión económica es a donde se tiene que apuntar, porque eso es lo que la gente quiere, que ha pedido un cambio en el rumbo económico. Yo creo que ahí han habido cambios, pero yo no sé si sean cambios profundos en la cuestión económica, que es lo que está requiriendo la gente. Así es. O sea, esperemos que sí, porque uno que más quiere que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Claro. Nadie quiere que fracase, nadie. Nosotros nunca desearíamos que un gobierno fracase. Al contrario, si el gobierno no fracasa y es exitoso, es porque los ciudadanos también tenemos éxito en su éxito, porque las medidas exitosas generan una mejor calidad de vida en los ciudadanos que necesitan tener todas las condiciones para poder avanzar y subsistir en este país. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo, gracias, y siempre es bueno consultarte por los diferentes temas, pues tenés una visión muy clara, un panorama muy claro acerca de las cosas. Sí, no, por supuesto que bueno, hay cuestiones opinables, que me puedo equivocar como cualquiera, pero bueno, trato de opinar un poco por ahí, haciéndome de lado la cuestión de fanatismo, porque yo creo que por ahí a veces la gente pierde la brújula y la objetividad cuando se deja llevar por el fanatismo, por el odio, por el rencor, porque soy antivacuna, antipolítico, antiperonista, antiradical, no. Yo creo que más allá de las inclinaciones políticas que cada uno pueda tener o de las preferencias, tiene que tener una visión un poco más objetiva y no tanto subjetiva. Yo sé que es difícil, a todos nos cuesta, pero hay que tratar de ser lo más objetivo para poder reconocer también las cosas buenas y mejorar las cosas que no están bien hechas, pero no está todo mal, todo se hace mal, pero hay cuestiones que las que sí se hacen mal, que son las que hay que corregir con humildad, sin soberbia, sin autoritarismo, en democracia y con el respeto por el prójimo, con el amor por el prójimo, y dejar de lado el odio, el rencor, dejarse llevar más por el amor al prójimo, por la buena fe, porque lo que hablamos en esta radio, ustedes con su programa, el programa de la mañana de todo, los diferentes programas de esta dial, son programas de buena fe y son programas que guardan la objetividad, porque muchos medios de comunicación parecen rivalidades directamente son pocos los medios de comunicación que guardan una cierta objetividad. Se dejan llevar por sus intereses económicos y por sus intereses políticos y por su visión ideológica. Y por la pauta. Y por la pauta sobre todo. Ustedes lo han dicho, por la pauta sobre todo. Bueno, no pierdas la humildad y siempre escuchando a los trabajadores, que te van a ir marcando el norte. Exactamente. Así que bueno, Ustedes gracias. Lo han dicho. Muchísimas gracias por el reportaje. Siempre para mí es un gusto y es un honor poder hablar con ustedes y que me hagan un reportaje en su programa. Muchas gracias, querido Gabriel. Bueno, le mando un gran abrazo, Lili. Gracias, y Gabriel. Juan, Gracias. que anden muy bien y estamos en contacto. Ustedes saben que son dos
son dos grandes amigos, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. a quien yo le tengo mucho aprecio y respeto personal, Gracias, yo también. y con quienes me siento muy identificado con sus opiniones y con su pensamiento. Gracias, Gabriel. Muchas Te gracias. mando un Así que abrazo. le mando un gran abrazo. Chao, querido. Saludos.